Hey, ¿cómo están, amigos podcasteros? Una vez más, Hazel Puente, súper contenta y agradecida con Dios por poder darme la oportunidad de estar una vez más aquí platicando contigo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Esta semana he estado pensando mucho en ustedes, en todos los que oyen este podcast. Estoy de verdad orando para que el Señor esté presente en sus vidas, que ustedes puedan escucharlo, que ustedes puedan verlo, y puedo imaginarme como cada una de las realidades que muchos de los que me oyen están viviendo. Pude imaginarme, no sé, a la mamá que está tratando de hacer homeschool con sus hijos y teniendo todas las vocecitas todo el día, mamá, 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 y mil cosas y comida y trastes y no acabas. Por otro lado, también pude imaginar a los estudiantes que están ya frustrados de estar en clases en línea y que a lo mejor piensas, no, pues si estando ahí presente de plano no entendía nada, ahora en línea menos estoy entendiendo nada, y sé que es una frustración muy grande para ellos. A la vez también puedo imaginar familias que están teniendo una situación económica complicada, o a lo mejor otras familias que estaban viviendo. A lo mejor no tienes una buena relación con tus papás o con tus hermanos y la situación es complicada, ¿no? O a lo mejor en el matrimonio hay conflictos, no sé. Simplemente estaba tratando de imaginar como cada una de las realidades que cada uno está viviendo, y mi oración para ustedes era que, a pesar de todas las diferentes realidades que tenemos, lo que sí es una verdad es que tenemos un mismo Dios. Y quería compartirte una palabra que viene en el Salmo 73 a partir del versículo 23, y dice: sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y aquí viene la mejor parte. Dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y con estas palabras son las que quiero que te quedes para el resto de la semana. Esta semana ha habido días complicados donde mi esposo y yo hemos tenido muchísimo trabajo, y de pronto entre cuidar al bebé y hacer comida y hacer mil cosas, y me acuerdo que en una de esas tuve un pensamiento y le dije: Señor, o sea, como quisiera como estar en este momento, no estar lavando trastes, o no estar haciendo la comida, o no estar haciendo mi trabajo. Quisiera estar orando, quisiera estar haciendo esto o el otro. Y el Señor me recordaba como dentro de su gracia, y aún dentro de lo difícil, aunque haya días, digo, hay muchos días que tenemos tiempo y podemos y debemos de hacer tiempo para buscar su presencia, pero aún cuando haya días complicados, Él está ahí para nosotros. Y el Señor me mostraba cómo era parte de servirlo a Él, también servir y a nuestra familia. O sea, por ejemplo, en mi caso, atender a mi bebé, atender a mi esposo y estar orando en su presencia. Eso es parte de servir al Señor también. Creo que a veces se nos reduce un poco nuestra mentalidad y creemos que nada más se puede servir a Dios en el edificio de la iglesia o algo así, pero la verdad es que nuestras familias son nuestro primer ministerio. Y me encantó porque hace poco una chica me dijo: oye, es que qué difícil es ver los frutos del Espíritu Santo en casa. Y creo que esos son los frutos del Espíritu Santo más reales, cuando los tenemos que poner en obra, cuando podemos disfrutar de ellos en medio de la casa. Creo que cada uno de nosotros, siendo discípulos del Señor, podemos tener este amor para nuestra familia, y parte de nosotros
como parte de la familia, lejos de querer como traer un ambiente como más complicado a lo que ya estamos viviendo, sino podamos ser de luz. Y no lo digo como una carga de que seas así de que súper feliz y súper alegre todo el tiempo. No se trata de eso. Es más bien que cuando uno está en comunión con el Señor, cuando uno está buscando al Señor de todo corazón, el Señor responde. Hay algo muy especial en buscar a Dios temprano, buscar a Dios en las mañanas, y es usualmente cuando yo procuro hacerlo, porque es cuando la casa está más calladita, cuando no hay nadie, cuando no hay ruido, y ahí podemos escuchar la voz del Señor claramente y poder abrazar ese tiempo especial y poder compartirlo con las personas que están en tu casa. Eso es lo más real. Si alguien en verdad quiere vivir una relación con Dios, yo creo que eso es lo más real, porque a lo mejor en la iglesia o a otras personas podemos pues tener ciertas caretas, no sé, como cuando alguien está enamorado de alguien y quieres presentar la mejor versión de ti, entonces saben a lo que me refiero. Entonces eso es a lo mejor lo que nosotros podemos, tal vez no como, no sé, haciéndolo adrede para ser hipócritas o algo así, o querer ganar el favor de alguien, no así, pero creo que inconscientemente de pronto podemos ser como hasta más espirituales dentro de la iglesia. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que es importante permanecer en la presencia del Señor y traer este ambiente y esta esencia de parte de Dios a nuestras casas. Y justamente eso quiero platicar contigo el día de hoy. Y sabes que he estado como meditando mucho en todo este asunto de que pues la iglesia continúa, y creo que el Señor nos está, o bueno, al menos a mí en estas semanas, si has estado escuchando los podcasts que han estado saliendo, creo que Dios me ha estado hablando mucho. No sé cómo explicarlo, como regresar a practicar la iglesia, a como dice la palabra de Dios, o sea, como centrarnos en agradar a Dios, centrarnos en lo que a Dios le agrada. Y bueno, siguiendo como en este camino que Dios ha estado hablando en mi corazón, quería compartirte un poco de uno de los versículos que a mí más me encanta. Y mira, aquí tengo mi Biblia conmigo y lo tengo súper mega subrayado. Y este versículo viene en Juan, capítulo 13. Juan. Ya estoy aquí en Juan, el capítulo 13, versículo 35, y dice así: el amor que tengan los unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta porción de la palabra Jesús la dijo en un momento muy importante. Es un momento donde está en esas reuniones íntimas que Jesús tenía con sus discípulos, estas escenas, reuniones que ellos tenían donde hablaban, de donde él ya comenzaba a decir como las últimas instrucciones, cosas muy importantes que los discípulos debían saber. Y así decía, lo voy a leer una vez más. Voy a leer un versículo arriba y dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y luego el versículo 35, que es el que les leí hace un momento, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hace como 2 años yo escuché más fuertemente este versículo, como Dios me habló fuertemente a través de este versículo, y me hablaba mucho el Señor como de la comunión que debe de haber entre el cuerpo de Cristo. Y creo que ahora más que nunca en esta situación que estamos viviendo es donde esta unidad en el Espíritu debe de sobresalir. Y es un poco de lo que les estaba hablando al principio. Esta unidad y este amor no puede ser obra de los humanos, tiene que ser algo que viene de parte de Dios y que Él pone para nosotros. Y fíjate que este versículo a mí me estaba recordando una experiencia que me tocó vivir hace muchos años. Cuando yo recién llegué a Amistad de Monterrey, me tocó ir a un viaje misionero a Oaxaca. Me acuerdo que fueron como 2 semanas, y la primera semana fuimos a Puebla a un congreso de jóvenes y posteriormente fuimos a Oaxaca
beca de misiones a la sierra y hacia otros lugares. Me acuerdo que fue una semana, pues yo cuando fui a ese viaje misionero, yo creo que yo tenía como unos 5 meses de haber llegado a la iglesia, o sea, básicamente me fui con una bola de desconocidos. Una bola de desconocidos me fui de misiones, con quien finalmente de esos desconocidos uno de ellos se volvió mi esposo, entonces ya te imaginarás si ese viaje misionero fue significativo o no. Creo que todo cristiano y todo seguidor de Jesús tiene que ir de misiones en algún momento en su vida, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que me acuerdo que fuimos a ese viaje misionero y fue brutal, pasaron muchísimas cosas, pero así a grandes rasgos te puedo platicar que vivimos muchas cosas intensas, muy padrísimas, como por ejemplo ir caminando en una sierra, ir a las casas a evangelizar, a orar por las personas y luego en eso nos agarró la lluvia, entonces caminar en eso, estar en unos tejaditos así de iglesias súper chiquitos y una comunidad hermosa buscando al Señor de todo corazón. Eran reuniones de oración donde la gente asistía con todo el gusto y eso para mí es como cosas como súper puras de la iglesia primitiva, donde la gente asiste a las reuniones de oración o la gente asiste a la iglesia no para ver si va a venir el súper orador o la súper banda o para estar viendo si van a estar cantando las canciones del último momento. O sea, es la presencia de Dios pura ministrando en esos lugares de misiones donde uno ve milagros, donde ves prodigios. Me acuerdo que vimos tantas cosas, nos tocó vivir muchas cosas muy hermosas, ver como la palabra misma haciéndose realidad. Nos tocó vivir de pronto fríos, nos tocó dormir en el piso, nos tocó así vivir muchísimas experiencias que simplemente te empiezan a volver uno con esos que eran completamente desconocidos, pero al final del día se vuelven tus compañeros de milicia, se vuelve el que te da un poco de su agua y se vuelve el que con el que vives muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, todo esto que vivimos, predicaciones, cansancio, lluvias, milagros y muchas cosas más, te cambian la perspectiva. Esto me lleva a un versículo que también les quería compartir, que esto viene en Hechos. Ya ven que he estado leyendo y releyendo Hechos, que me encanta, y esto viene en Hechos capítulo 2 en el versículo 42 y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y como te estaba comentando hace rato, que Dios me está como hablando a valorar nuevamente, de volver al principio, de agradar al Señor en todas las cosas que hacemos como iglesia, pero también en lo personal con nuestros hermanos. Dios me recordaba este viaje misionero, y justo que al final de este viaje misionero, me acuerdo que el líder que teníamos en ese momento tomó un tiempo para hacer una santa cena. Creo que nunca en mi vida, no voy a estar mintiendo, sí he tenido muchas santas cenas muy, muy hermosas, pero esa fue una santa cena muy significativa. Me acuerdo que era el último día o el penúltimo día antes de regresar a Monterrey. Estábamos en una mesa, fue algo inesperado. Él había comprado pan, él habría comprado un jugo de uva y estábamos todos rodeados, y entonces empezamos a orar, y me acuerdo que todos compartimos los testimonios, compartimos lo agradecidos que estábamos con el Señor por haber visto todo lo que vimos, por haber visto el Espíritu Santo moverse, por haber sido como compañeros de milicia en todos esos momentos, estar orando, sentir la lucha espiritual, pero también predicar abiertamente el Evangelio. O sea, todas esas cosas se unían en ese momento donde todos compartimos el mismo pan y compartimos el mismo jugo en representación del vino. Entonces yo quiero que tú, teniendo esto en cuenta y retomando este versículo, o sea, cuando la palabra de Dios nos habla de este momento en el que los discípulos de Jesús estaban compartiendo el pan, no estamos hablando de la botana antes de empezar la reunión. Quiero que tú puedas
comprender de esta unidad en el espíritu. Teniendo esto en cuenta, quiero que te imagines lo que significaba para ellos el reunirse con las personas que compartían la misma misión y las mismas creencias. Para mí, lo más un poquito, así mínimo cercano que me puedo imaginar que vivieron los discípulos en esos momentos fue lo que yo viví en esa Santa Cena, en ese viaje misionero, que me acuerdo que mientras tomábamos el pan y tomábamos el jugo, varios derramamos lágrimas de lo hermoso que fue ese momento, esa comunión. Sería como si Jesús mismo estuviese sentado en medio de nosotros y nosotros celebrábamos el haber desgastado nuestro tiempo, nuestro dinero que ni siquiera era nuestro, que ni siquiera nos había importado, pero el haber llevado a Jesús, el haber exaltado su nombre, el haber visto su gloria en esos lugares, simplemente nos llenaba en lágrimas. Quiero que te imagines estar sentado alrededor de una mesa compartiendo los alimentos con personas que te aman incondicionalmente y cuyas vidas han sido transformadas de la misma forma que la tuya. Y al estar ahí sentados no pueden evitar recordar a aquellos que se sentaban con ustedes, pero que fueron muriendo por proclamar su muerte, por proclamar la muerte y la resurrección de Jesús. Quiero que te puedas imaginar un poco lo que los discípulos estaban viviendo en este momento en el libro de los Hechos. Al reflexionar en la cruz y contemplar a las personas que están a nuestro alrededor, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy dispuesto a amar a estas personas de esa manera? Y me refiero a las personas con las que vivimos en la iglesia, con las que compartimos los asientos de la iglesia, con quienes servimos, a quienes discipulamos, a quienes les hemos hablado de Cristo, por quienes oramos. ¿Estamos dispuestos a amar, a compartir nuestras cosas, nuestras oraciones con estas personas? Tal vez, y tristemente para muchos que asisten a la iglesia, probablemente esto les parezca imposible. Pero imagínate que en verdad pudiéramos llegar a ese nivel de llenura del Espíritu Santo y de revelación del Señor en cada uno de nosotros, donde en la iglesia estuviera llena de personas que diariamente fueran a la cruz el uno por el otro. Creo que nadie podría ser indiferente a esta clase de amor. Y entonces, este comportamiento es lo que llevaría a las personas del mundo a conocer a Cristo y a querer ser parte de la iglesia cuando nos vieran compartir el pan a cada uno de nosotros, cuando nos vieran compartir los tacos, ahora sí, al salir del grupo de jóvenes, al salir los domingos de la iglesia, cuando se juntan las familias a convivir. Esto es a lo que el Señor se refería cuando nos habló en Juan 13:35, y te lo voy a volver a leer por última ocasión. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y esta es la palabra que el Señor me ha dado para ustedes en este día. Mi oración en estos momentos para ti es dos cosas. Una, que tú puedas, a pesar de que a lo mejor no nos estamos reuniendo en la iglesia físicamente, pero que tú puedas ser llenado del Espíritu Santo y del poder de Dios, de manera que esto no sea un impedimento, de manera que tú puedas juntarte con tus compañeros del grupo de jóvenes, que tú puedas juntarte o con las mujeres de la célula a la que tú vas, o con las personas con las que has crecido espiritualmente, quienes te han discipulado, etcétera, etcétera, que tú puedas quitar esas barreras y que el Señor te llene de su Espíritu Santo para poder tener una comunión más profunda, primeramente con el Señor, con el Espíritu Santo, pero también con los demás. Y mi segunda oración para ti sería que tú pudieras estar orando por alguien más, que tú fueras ese amigo que está derramando ese amor que solamente Dios nos puede dar para poder derramar sobre otros. Pero bueno,
Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para ti. Yo espero que el Señor y el Espíritu Santo estén ministrando tu corazón en estos momentos. Y pues bueno, te mando un abrazo súper fuerte donde quiera que estés. Acuérdate de la palabra que te platiqué al principio. Jesús es nuestra porción. Él es nuestra satisfacción a tener los frutos del Espíritu Santo en familia. Y bueno, queridos amigos y amigas, me encanta compartir este espacio con ustedes. Recuerda que si este podcast ha sido de bendición para tu vida, no olvides en compartirlo en redes sociales, en enviar mensajes donde me platiques de los testimonios o de cómo el Señor te está hablando. Si tú lo escuchas por Apple Podcast, acuérdate de dejar un review y así más gente va a poder encontrar este podcast y ser de edificación para muchas personas. Y bueno, ya dije y bueno muchas veces. Así dice uno cuando no se quiere despedir y quiere seguir conviviendo con todos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí me despido. Que tengan lindo día, semana, que descansen. Nos vemos el próximo episodio. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Hazel Puente G y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.